qué gusto saludar nuevamente a todos los que nos siguen aquí en Parenbook. Y antes de empezar esta entrevista que tenemos con nuestro especialista, quiero saludar a los que interactuaron con nosotros en la entrevista del mes pasado, que fue Klaus Campo, Jacobo Uma, Norma Razo Vega, María del Refugio Chávez, déjame ver, Glo Jusa, Marco Moreno, Fer Oinexa, Luis Báez, Marco Moreno, Lupita González, Fabiola Muñoz Guerrero, Gaby Rodríguez Hernández, Evelyn Hernández, Groucho Marx, Karen, Iván, Miranda y María del Refugio Chávez. Muchas gracias por interactuar con nosotros, por darnos estos live, pero también los queremos invitar, ya que se están animando a escuchar estas pláticas, a que también nos manden sus preguntas. Si no quieren que aparezcan en lo que es la parte pública de Facebook, pues háganosla llegar por medio de Messenger. Sigan colaborando con nosotros porque esto nos ayuda a seguir trayendo temas, y esta tarde estamos acompañadas nuevamente por nuestra nutrióloga consentida, Jenny Peña Carrillo. Ya lleva más de 25 años trabajando como nutrióloga, es ponente en este tipo de conferencias, y ya había hablado con nosotros acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, en aquella ocasión lo hicimos refiriéndonos al paciente, a quien padece el trastorno, y en esta ocasión vamos a hablar de cómo el entorno influye en las personas. Como papás influimos, como maestros, y como todo lo que vemos en los medios influyen para que pudiera desarrollarse este trastorno. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenida Jenny. Gracias, Laura, muy amable nuevamente por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, estábamos en una charla aquí, yo vengo a visitarla aquí a Jenny, a mis consultas, y dentro de la misma charla surgió el tema de los trastornos alimentarios, en donde llegamos a platicar acerca de que ¿cuándo es? ¿El 2 de junio? El 2 de junio. Sí, el 2 de junio es el Día Mundial por la acción de los trastornos de la conducta alimentaria, exactamente. Ok, y dentro del trabajo que llevamos haciendo aquí en Parenbook, donde queremos brindar las herramientas a los padres de familia, ¿para qué? Para no cruzar estos límites. Es el límite de lo sano a lo que pudiera transformar esta conducta en un trastorno. Y bueno, vamos a comenzar. Gracias. Vamos a sacar un poquito tierra del diccionario. ¿Y por qué nos explicas primero qué viene a ser una dieta? Ok. En términos generales, desafortunadamente esta palabra se ha desvirtuado mucho desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque dieta, desde el punto de vista clínico, se referirá a todo lo que una persona consume en un día. Ajá. Pero desafortunadamente este término se empleó para cuando se usa un tipo de dieta con características restrictivas. Entonces, vamos a partir. Dieta sería todo lo que comemos durante todo un día, pero puede tener características muy específicas. Por ejemplo, una dieta para una persona que tiene diabetes, una dieta para una persona que tiene hipertensión o alguna enfermedad especial. Es decir, me explico que tienes que tener ciertas condiciones, modificaciones en la manera en la que le ofreces los alimentos. En este caso, se ha utilizado el término dieta para todo lo que tiene que ver con restricción de alimentos. ¿Sí? Entonces, por ahí ya la palabra se desvirtuó bastante. Sí, eso estigmatiza mucho la palabra y hace que escuchemos dieta y pensemos en automático que vamos a dejar de consumir lo que nos gusta. Exactamente. Sin embargo, se trata de aprender a consumir de todo lo que nos gusta, pero de manera saludable. Claro que sí. ¿Por qué nos asusta tanto la palabra dieta? Tú que ves a tus pacientes, ¿qué es lo que más les asusta aparte de esto? Yo lo primero que les digo a los pacientes es, si tú tienes hambre, eso ya estuvo mal, ¿sí? Precisamente, cualquier restricción que un profesional de la salud te haga en algún momento, y en este caso estamos hablando de alimentos, yo les digo a los pacientes, si yo les digo que ustedes no coman piedras, las mismas que saliendo de aquí se les van a antojar con salsa, así tal cual, porque las personas de verdad están como acostumbradas a este tipo de restricciones. Entonces, ¿sabes cuántas veces he escuchado de el día de hoy, por ejemplo, domingo, me voy a dar un atrancón y atascón, así dicen, pues, de tacos, de pizzas, de hamburguesas, de cosas que creen que vamos a restringirles, porque ya mañana empiezo la dieta.
Y la dieta implicaría comer todo súper saludable y súper en orden y con cantidades muy controladas. Eso lo acabo de ver yo el fin de semana pasado. O sea, así tal cual, de una persona que me comentó, si mañana voy a empezar una dieta, entonces el día de hoy comió, pero como si no hubiera mañana. Bueno, ¿estás de acuerdo que nosotros como papás, al pensar en el futuro de nuestros hijos, lo primero que pensamos es pues que crezca sano, que tenga éxito, que tenga alguna actividad física, que le vaya bien en el trabajo, en los negocios, y todo lo pensamos en positivo, pensando en dejarle un buen futuro a nuestros hijos? Sin embargo, ¿cómo hay controversia entre lo que viene a ser una dieta con el éxito? O sea, ¿cuánta gente relaciona la dieta con éxito para poder llevar a cabo su día? Y partiendo de ahí, pues comienza a caer en este vicio de que si no come bien, pues no fue un día exitoso para él y empiezan los problemas. Aquí fíjate que con la cuestión de los trastornos alimentarios tenemos una gama bien amplia. Vamos a partir de este punto que tocaste, es interesante, porque resulta que el desarrollo de las redes sociales, y que ya lo hemos venido hablando, supongo que también lo has hablado en muchos de los otros temas que hemos estado siguiendo, cómo nos ha estado perfilando una cuestión de una persona que es exitosa, tiene que estar súper bien parada emocionalmente, supuestamente, pero también tiene que ser bella físicamente hablando. Sí. O sea, vamos a poner eso, o sea, y cuando hablo de bella, tendría que ser estéticamente cubrir ciertos cánones, y eso significa delgadez y tener un buen cuerpo, tanto para hombre como mujer, lo que se considera un buen cuerpo. Bueno, de ahí vamos a partir. ¿Qué determina el cuerpo que cada quien tenemos? Nuestros genes. Definitivamente, si nuestros papás son muy grandes, muy bajitos, morenos, claros, o sea, es como decir, quiero cambiar mi color de piel. Pues eso está como medio exageradamente. Exactamente. ¿Y hubo quien lo quiso hacer? Sí, era el comentario. Imagínate hasta qué grado podemos llegar. Entonces, cuando estamos asociando estas cuestiones de dieta, éxito, mi día laboral, todo el asunto resulta que entonces todas las personas que no estén haciendo ejercicio de manera regular, diaria, para tener un cuerpo esbelto, atlético, marcado, ¿sí me explico? Que no esté teniendo emociones equilibradas y que no esté teniendo como un buen desempeño en sus labores. En el caso de nuestros hijos sería que fueran como estudiantes o atletas, etcétera. Entonces no están cubriendo esas áreas. Entonces empezamos a ver, si mi hijo entonces tiene una constitución un poco más robusta, más gruesa, y desde bebé ha sido así, probablemente pretender que en la adolescencia, cuando estas situaciones como referente a la imagen corporal sean diferentes, pues está medio complejo. Pero entonces resulta que los papás nos empezamos a preocupar en el brote prepuberal, cuando los chicos y las chicas de manera natural empiezan a ganar grasa corporal, porque obviamente van a un segundo brote de crecimiento. ¿Okay? En ese momento me traen a muchos niños. Y yo les diría niños porque son preadolescentes. Sí, claro. ¿Okay? Entonces empezamos a tener orientación, y para mí es tan delicado atender a un niño con esas características, porque obviamente a estos niños, muchos otros profesionales que no tengan en cuenta situaciones de salud, y lo voy a poner, o que se supone que están poniendo su salud como o sea, previo a ello, están dándoles dietas de características restrictivas, donde los niños entonces no pueden consumir más calorías de las que se supone que deberían. ¿Y por qué no nos explicas ahí por qué precisamente en esa edad quieren comer más? Porque obviamente su cuerpo les está pidiendo, porque obviamente se está preparando para un brote, ¿sí? Para otra etapa de crecimiento. Bueno, yo leí, no sé si ya tú me dices si estoy mal, pero según yo, sus órganos terminan de crecer hasta la adolescencia. Entonces, por ejemplo, un pulmón, un riñón está desarrollado hasta cierta edad, y cuando entran a esta etapa de la adolescencia, el pulmón, si ya se estiró el niño mucho, si ya la mujer pues está con el periodo y que tiene esos desgastes, probablemente a la hora que está en ese momento, pues también le crece muy acelerado el pulmón, le crece muy acelerado el riñón, crece todo tan acelerado que por eso pide más el cuerpo. De hecho, tenemos, por ejemplo, casos, y que lo más común, digo, tú me hablaste de órganos internos, pero lo más común, sobre todo en varones, es, por ejemplo, que tienen
¿qué te diría? Empiezan a crecer tanto que haz de cuenta, sus músculos no están creciendo a la par que sus huesos. Okay. Entonces resulta que hay niños que empiezan a tener problemas con sus articulaciones, o sea, crecen desproporcionados, literal, o sea, Sí, a veces sí. no está acorde el crecimiento con la talla. ¿Sí me explico? ¿A qué me refiero? El crecimiento es como el desarrollo de los órganos, así como decías, y la talla, entonces hay como un tipo de desajuste, y precisamente empiezan a pedir mucho más alimento. Sí, claro. Y por eso no es correcto que quieras limitar o restringir los alimentos. Es correcto. Esa es la parte en la que yo termino entendiendo por esta explicación. Ok, vamos entonces ahí a tener una puntuación bien específica. Okay. Restringir alimentos estamos hablando de una alimentación sana, desde Sí. lo que damos de desayuno normal en casa, comida en casa, cena en casa, pero aquí ya no estamos hablando de todos los alimentos chatarra, que bueno, Okay. así consideramos, que también están muy accesibles, que están súper comercializados y que son muy deseados por ellos. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué es lo que tendríamos que estar observando? Si mi hijo, mi hija está teniendo mucho apetito, porque obviamente estamos con esta cuestión del brote, tendríamos nada más como que volver a equilibrar, ¿sí me explico? Subir la cantidad de calorías equilibradas en un plato del bien comer, así piénsenlo. Pero ¿qué pasa si mi hijo está comiendo regularmente, pues casi lo normal, pero está consumiendo calorías extras, vamos a ponerlo, las que él necesita, pero vía comida chatarra? Eso es lo que no nos va a ayudar, porque eso de ninguna manera entraría como parte de una dieta y entráramos en el mismo concepto de algo que diario quisiéramos que estuvieran consumiendo. Así es, ahí es donde entramos como papás a influir diferente. Exactamente. Ahora, aquí llega el caso. Estás en la adolescencia y tú dices, mi hijo no me pela para nada, mi hijo no me hace caso, mi hijo realmente, yo como mamá o como papá, sé que está en la etapa rebelde. Sin embargo, hemos tenido todos estos temas en donde seguimos puntualizando que somos referentes para los hijos. Resulta que sí nos siguen viendo para desarrollarse. Sí. Entonces ahí, ¿cómo enfrentamos como papás ese conflicto? Lo que pasa es que aquí, digo, yo muy respetuosamente estoy compartiendo este live con todos ustedes, y nos habíamos referido exactamente en el live anterior o en la entrevista que tuvimos a nosotros como papás, cómo nos empezamos a dar cuenta que nuestros hijos tienen algún trastorno, ¿no? O sea, qué conductas estuvieran. Pero del otro lado estamos nosotros como padres, cómo los influenciamos. Sí. Por ejemplo, a lo largo de todos estos 25 años de conductas alimentarias que he estado, de trastornos, perdón, de conducta alimentaria que he estado revisando, te podría decir que tenemos padres, por ejemplo, que de verdad son los que han aventado literalmente a sus chiquillos a tener problemas de trastornos. ¿Sí? Padres en exceso controladores, pues, que les está costando demasiado trabajo, porque cuando son pequeños obviamente podemos tener ponte esto, para acá, para allá, muévelo. Cuando empiezan a crecer exactamente esta etapa de rebeldía, les es muy difícil hacer esa transición. Padres que definitivamente están metidísimos en la vida de sus hijos, y no es que esté mal que nos preocupemos, pero tienen que ellos empezar a tener cierta autonomía, ¿no? Sí, es que sí se vuelve confuso, porque yo como mamá o como papá quiero seguir manteniendo un lineamiento con mi hijo, pero ese lineamiento hasta dónde está bien soltar y hasta dónde está ya pues también no lo puedo soltar tanto, o sea, y luego si a eso le agregamos que pues si quiero que se vea bien, ha crecido delgado, pues quiero que permanezca delgado, le gusta un deporte, pues quiero que sea el mejor en el deporte. Pero por ejemplo, ahí nosotros como papás, si nosotras como mamás estamos también muy obsesionadas con esta cuestión estética de delgadez, etcétera, nuestros hijos, nuestras hijas sobre todo lo van a ver. Me voy a referir más a las mujeres, porque acuérdense que es el porcentaje mayor que tenemos de adolescentes que desarrollan trastornos. Pero obviamente hay un porcentaje ya de hombres que se empieza a dar más fuerte. Ahora, anteriormente la mayoría de los trastornos alimentarios se desarrollaba precisamente entre la etapa ya como prepuberal, si me explico, adolescentes. Con todos estos cambios, precisamente de lo que habíamos hablado de la influencia de los medios, resulta que también estamos teniendo aparición de trastornos en mujeres relativamente ya adultas jóvenes. Que si la adolescencia más o menos la libraron bien, todavía, o sea, esas carencias, vamos, de alguna manera emocionales que se hubieran tenido, en la edad joven adulta se están empezando a desarrollar. Entonces, ¿hasta dónde estamos como aventando todo esto? ¿Y por qué? Porque a veces estamos como cubriendo suficientemente a nuestros hijos, y hasta que ellos ya tienen que empezar a tomar decisiones solos es cuando empiezan a tener problemas. Así es. Y bueno, también entra toda la confusión de que prácticamente con lo de la obesidad, o sea, también los medios nos marcan mucho que la obesidad
pues es señal de que puedes padecer diabetes, de que puedes tener exceso de grasa en el corazón y puedes sufrir un infarto. Entonces, pues sí o sea, se confunde como papá uno a la hora de que cómo lo cuido y dónde está la línea para no cruzar ese límite y pasar a lo que viene a ser un trastorno. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando viene un adolescente que tiene sobrepeso, Ajá. y yo empiezo a orientarlo, ¿sí? A la hora que yo lo oriento, le puedo yo decir, bueno, vamos a evitar comer comida chatarra en exceso. O sea, puede ser normal, obviamente dentro del entorno, que haya algún tipo de botanas, vamos a decir, procesadas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando en la casa los papás son los que contribuyen importantemente a esto? Sí, cuando parte de tu despensa es pues me llevo solamente. Claro, o la mitad de mi despensa es alimentos procesados. Uh-huh. Por ejemplo, en vez de yo prepararle algún desayuno equilibrado, nutritivo, como le queramos poner, mejor le mando yo pastelitos preparados. ¿Sí me explico? Sí, lo más práctico. Sí. ¿Existen cosas prácticas y saludables? Sí, están en una línea muy delgadita. Ajá. Sí, porque también pensando en los papás que salimos rápido a trabajar, a cumplir con el día a día, pues obviamente si llegas a preparar algo a casa, llegas y preparas algo que sea práctico y rápido. Es que ese es el asunto. Yo creo que nosotros mismos como papás en algún momento nos hemos perdido de eso. O sea, nuestras mismas labores, el mismo trabajo. O sea, ¿qué pasa si yo tuviera una organización mejor en mi propia casa? Que luego es lo que yo invito a los papás. O sea, que lo hemos platicado tú y yo acá en consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, planeo mi semana? Entonces, yo ya sé que puedo tener suficiente verdura, suficiente fruta picada, desinfectada. O sea, con que yo le dedique unas 2-3 horas, a lo mejor en sábado o domingo, yo ya puedo tenerlo. Si yo quiero levantarme, si estoy cansada por el trabajo, por la actividad física, por lo que esté haciendo, me quiero levantar, arreglar, salir muy mona y querer desayunar, algo no me va a salir. Entonces, o me quedo sin desayunar o me quedo sin arreglarme. Ajá. ¿Y qué crees que es lo que va a pasar? Te quedas sin desayunar. Me quedo sin desayunar, por supuesto. Porque obviamente a lo mejor no voy a salir. Y eso lo ven los hijos. Claro que sí. O sea, tus hijas y los claro niños que sí. lo ven. Claro que y sí. ahí es donde ponen atención y están nada más con ahora, el referente. También nosotros, no nada más esa cuestión de que vean en nosotros lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo también estoy diciéndoles, es que hija, te tienes que cuidar más, es que el otro día tuve una plática, estábamos en una reunión con señoras ya mayores, uh-huh. Y la señora se estaba refiriendo a su hijo. Su hijo es un hombre, es un adulto, de 30 y tantos años, pero tiene sobrepeso. Uh-huh. Y la señora se refirió a él de que, ay, mi hijo, pues es tan buena gente, tan lindo. El señor es divorciado. Y les estoy hablando de esto nada más para que tengan una idea. La señora se refiere a él, mi hijo tan lindo, pero pues ya ves, es gordito. Entonces, si yo me quedé así, le digo, como diciendo, ¿quién lo va a querer si está gordito? De hecho, esa fue su expresión. Entonces yo le dije, señora, me disculpe. Y sí, de verdad, yo después dije, ay, Dios mío, no haya... Yo, como he hecho un comentario fuera de lugar porque era una persona a la que he tratado muy poco. Pero la verdad es que yo le dije, eso no tiene nada que ver con que él sea buena persona o no, con que alguien lo pueda querer o no. Uh-huh. Pero sí fue una afirmación. Sí, obviamente estamos hablando de una señora mayor, pero quiero decirles que esto mismo se sigue permeando. O sea, muchas personas... repitiendo. Exactamente, ajá. Entonces es, hija, ¿por qué no te cuidas más? O sea, mira, qué bonita te verías. O incluso nosotros mismos, cuando alguien baja de peso, la expresión es, muchas personas es, ay, mira, qué bonita te ves. Exacto. Como si antes no se hubiera visto linda. Como si eso fuera un referente de, ahora sí ya vas a tener como más pretendientes o más éxito social, o qué. Tanto en hombres como en mujeres es la misma. Entonces, el cuidar nuestros diálogos desde como padres, es decir, cómo me expreso ante mis propios hijos. Y estamos hablando exclusivamente de esta cuestión de los trastornos. Por ejemplo, anteriormente tenía un papá, o sea, el papá de una paciente, que de hecho él es el que estaba como súper intenso respecto a la cuestión de la apariencia corporal. Y entonces de lunes a viernes se cuidaba muchísimo. Pero resulta que sábado y domingo comía lo que él quería. Ajá. Y tomaba lo que él quería. ¿Sí? Entonces, la hija sigue viendo eso. Y entonces la hija, entonces... Ahora ya lo adaptó. Esos patrones, entonces, pues se vale tenerlos, porque entonces me supercuido. Y supercuidarse de verdad es una alimentación súper restrictiva de lunes a viernes. Pero súper restrictiva. Y es no escuchar a tu cuerpo, porque claro, cuando escuchas no. a tu cuerpo, hasta la misma alimentación, claro. aunque sea sábado o domingo, como dices, te va diciendo, ya no. O
O sea, Claro. como que esto ya no se me antoja, Claro. como que esto yo ya no lo quiero. Claro, y se trata de empezar como a ordenar, a entender lo que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo cambia, así como cambió de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos. Nosotras ya que estamos más mayorcitas, nuestro cuerpo va a cambiar simplemente por las hormonas que van a empezar Sí. a jugarnos nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, de la bulimia y la anorexia. Uh-huh. También tenemos algo que ver los papás para desarrollar este trastorno. O sea, por ahí estaba leyendo en tu artículo que Uh-huh. nos compartiste que las mamás de las bulímicas Uh-huh. son mamás más metiches, por llamarlos Uh-huh. de la manera correcta, que son más entrometidas con las hijas, que siempre les están diciendo haz esto, haz el otro, por acá, camina por allá. ¿Esto llega a desarrollar este trastorno? Mira, decirlo así de tajante es muy complejo, y de hecho todas mis compañeras psicólogas que me han apoyado en estos años, Ajá. muchísimas gracias también, Sí. he aprendido muchísimo de ellas, te podrían como ampliar el tema. Ajá. No es como lo único, Laura, o sea, acuérdate que para desarrollar un trastorno de alimentación es una cuestión multifactorial. De hecho, hay estudios, o sea, donde estamos hablando de que hasta una cuestión genética, ¿sí me explico? Literal, así como muchas enfermedades se supone que podríamos transmitirlos de padres a hijos, el entorno social, ¿sí? Precisamente la influencia de los padres, de los amigos, muchas situaciones. Bueno, pero hablándolo así como de papás, uh-huh. y para tratar de crear un poquito de conciencia de que a veces pues no nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Si esto viniera a ser un clic, si me meto de más, pues mi hija o mi hijo me lo van a hacer saber, ¿no? Porque va a haber discusión, va a haber molestia. Insistir en estarte metiendo de más, pues también es un foco rojo para poder pensar que pudiese llegar, sobre sí. todo si se va acompañado de que se cuida, hace ejercicio, está con la alimentación, de que pueda cruzar esa línea. Pero es que ser juez y parte es complicado. Sí, o sea, en esta plática de verdad, y yo les digo de manera muy respetuosa e incluso les digo hasta muy amorosa, es decir, vamos a revisar, vamos a intentar como revisarnos a nosotros hasta qué punto estamos de verdad entrando en la vida de nuestros hijos de una manera invasiva. O sea, para mí la palabra exactamente sería como invasiva, donde no los deja. Por ejemplo, yo les puedo decir que he tenido pacientes de 18, 19, 20, 20 y tantos años, en la cual todavía sus padres no les permiten hacer cosas que yo conozco, chicos de 16, 17, que ya las hacen. Por ejemplo, ir normalmente a reuniones, salir, o sea, o tener más libertad de poder, simplemente de poder salir y tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Sí. De no quedarse solas en su casa, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso te digo, pero eso dices, bueno, es que yo lo estoy haciendo por proteger a mi hija, porque el lugar donde yo vivo es un lugar donde hay mucha inseguridad. Hasta donde nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades respecto a nuestra parte física, nuestra parte emocional, estamos permeando hasta allá. Entonces te digo, esta parte es como también una parte muy emocional, pero también es una invitación en esta plática, por ejemplo, para mí, para volvernos a enfocar a nosotros como padres, decir, bueno, hasta qué punto estamos como promoviendo como cuestiones de éxito social mediante la delgadez, y que estamos como siguiendo, como apoyando que el que nuestras hijas, nuestros hijos tengan determinada estética sea como para que estén bien. Sí, pues aquí se trata de puntualizar lo que como papás traemos como hábito y luego no nos damos cuenta y lo estamos repitiendo, y si por aquí te hace un poco un clic, pues a lo mejor dices, bueno, a ver, yo como que aquí sí ya me sentí que me metí de más, a ver, déjale en medio tantito, y a lo mejor te lleva a otros resultados, porque para la anorexia es lo mismo, ¿no? Pero en el otro sentido, sí, en el que no me interesas o no te pongo atención, y ahí también entra muchísimo. Cuando hablamos de dietas, hablamos o pensamos en comer de más, pero se da el otro caso, se da el caso en el que la persona se aguanta el hambre. Claro, sí. Claro. Entonces, el nosotros estar viendo, por ejemplo, que nuestros hijos están teniendo como este tipo de conductas, nos tendría que poner una alerta. Pero en esa misma alerta es, si cualquiera de las personas que nos esté viendo siente que hay como algún foco rojo, de verdad se puede acercar y decir, bueno, ¿qué tanto mi hijo está como contribuyendo a aventarse como él solito, si me explico, como esas actitudes, y qué tanto yo como papá los estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, cualquier duda que tengan, obviamente, por eso los especialistas podemos apoyar. He tenido el caso de alguna pacientita en la cual ella estuvo haciendo, por ejemplo, una dieta de tipo cetogénica cuando era adolescente.
pero eran un cierto, o sea, unas ciertas malteadas las que tenía que estar consumiendo. Las malteadas, para empezar, son productos muy caros, este tipo de productos. Y ella lo estuvo llevando. Sí. Ella no trabajaba en ese momento. O sea, alguien se los pagó. Y quien se los pagó fueron sus papás. Sí, ¿Okay? claro. En algún momento llega esta paciente al hospital porque traía una gastritis tremenda y un médico le dice, ay, bueno, ¿y por qué no te quieres operar? Hacerte una resección gástrica. Tanto ponerse banda o hacerse una manga gástrica. ¿Y cuántos años? De menos de 20. Ah, bueno. ¿Me entiendes? O sea, otro profesional de la salud, o sea, le dijo a esta adolescente, y de verdad, así pasó. Ajá. Y entonces, o sea, ¿qué conciencia? ¿No? Exactamente. Entonces, ¿cuántos profesionales de la salud, o sea, con los que vamos, realmente pueden tener como un ojo clínico para poderle decir a alguien que normalmente te dicen, baje de peso y todos sus problemas se le van a quitar? No, y es que ahí es precisamente donde como papás tenemos que tener la conciencia de que nuestros hijos siguen en desarrollo, todavía le queda un año de desarrollo y todavía es prácticamente esperar a que su cuerpo en ese periodo cambie de manera natural. No, pues sí está muy difícil. Y en el caso de sentir hambre, o sea, que se guarden el hambre, ¿también ocasiona problemas de personalidad en los jovencitas? Claro, ¿Sí? De hecho, restricciones muy importantes, sobre todo, por ejemplo, de los hidratos de carbono o carbohidratos. De verdad, en algún momento nos empiezan a generar problemas de trastornos de conductas importantes. Y ya no hablemos de un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, que empiezan a entrar en cuestiones de depresiones, manifestar otro tipo de síntomas por no estar consumiendo de manera adecuada los alimentos. Sí. Vamos, te voy a poner el ejemplo. Imagínate alguna jovencita, ¿sí me explico? Que de manera natural a lo mejor trae un poco de sobrepeso y pues a lo mejor en el estirón, entre que sí, que no y haciendo restricciones, ha quedado como muy delgada, ¿no? Y ahora resulta entonces que está acudiendo con algún nutriólogo porque está empezando a entrenar y le está dando una dieta donde tiene que comer de tal manera para que su cuerpo estéticamente esté como en volumen. Eso no un síntoma de riesgo. ¿Sí me explico? O sea, de ahí a que la persona se obsesione, fíjate la palabra, en que tiene que comer de una manera ordenada. Y ordenada es lo que le indicó el nutriólogo de desayuno, comida, cena, el entrenamiento. Se supone que eso es algo que estuviera bien, porque está comiendo en orden. Está comiendo una alimentación sana y está entrenando, ¿sí? De ahí a brincar a un trastorno hay una línea, pero súper delgada. Pues es que esa línea es la que queremos ubicar. Exactamente. ¿Con qué puntos las pudiéramos ubicar así en resumen de toda esta cuando charla? Por ejemplo, cuando yo como papá entonces estoy promoviéndose, no hay problema, mi reina, vamos a seguirle y qué bonita te ves, etcétera, ¿sí me explico? ¿Hasta dónde entonces yo estoy fomentando que esa actitud siga de ella o de él? ¿Sí? Entonces es como papá, decíamos me decía una paciente el otro día, pues si escupimos, porque escupimos, y si no, porque resecos, ¿no? Entonces aquí a lo mejor a los papás les ayudaría muchísimo el decir, si no te salió, si no bajaste peso, si no hubo movimiento en todo, ok, ¿cómo te sientes? Exactamente. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes con más energía? ¿Cómo te sientes? A ver, no te fijes en el peso, ¿cómo te sientes? No, pues que me siento mucho mejor, más cargada de energía, estoy durmiendo mejor. Y en ese entonces, pues podemos decir que la dieta está funcionando. Incluso, ¿cuál es el asunto? Podemos pensar, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico, que esta tiene que ver mucho con cuestiones hormonales y que tiene que ver con cuestiones de insulina y los periodos de una mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una chica se pone a hacer ejercicio bien intenso, porque estas chicas tienden a tener como peso un poquito más alto del promedio, ¿vamos? Si se pone a hacer ejercicio súper intenso y se pone a hacer restricción de alimentos, esa chica probablemente va a tener problemas a más largo plazo porque no está bien diagnosticada. ¿Sí me explico? Entonces, empezamos, te digo, o sea, la cuestión del sobrepeso en sí mismo no es así como que, bueno, ya, así estamos, acéptate como Diosito te hizo y ya vamos, ¿sí? Hay que investigar un poco más, porque puede haber alguna enfermedad de verdad detrás que esté generando ese sobrepeso. Por eso es la cuestión de acudir con un profesional, ¿sí? Si este profesional, aún dándole una alimentación correcta, etcétera, no va por allá, esta chica, te digo, puede empezar a desarrollar un trastorno de alimentación. ¿Por qué?
porque obviamente está creyendo que está haciendo una dieta de restricción, que no le está funcionando, está haciendo ejercicio que no le está funcionando, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces empiezo a vomitar. O sea, de verdad de ahí se le puede ocurrir cada cosa a las chicas, pero entonces yo como papá, entonces es, pues, ¿qué está pasando? Entonces, a ver, ya no comas, porque de repente es, a ver, ya te comiste 3 tortillitas, ya no comas otra más. O sea, nosotros como papás también a veces empezamos a hacer como esas restricciones. Sí, pues aquí la mejor solución es seguir el caminito, pues orientados de la mano de algún especialista, de algún nutriólogo. Aquí pues entender, más que nada, para cerrar, entender que el primer paso pues es saber que una dieta, más que una mala palabra o algo que nos dé miedo, es aprender a comer de manera saludable, en donde yo esté feliz, ¿sí? Precisamente con lo que estoy comiendo, me sienta a gusto con mi peso, me sienta con suficiente energía, ¿sí? Y me sienta con muchas ganas de probar cosas nuevas sin sentir que me estoy cayendo pues ahora sí que en excesos y en daños, sí, que al final no me van a dar para alcanzar y llegar a las metas que quiero lograr. Y si lo hacemos nosotros como papás, pues nuestros hijos lo van a seguir nada más porque estamos siendo ese ejemplo. Para mí algo bien interesante y una palabra con la que me ha gustado mucho transitar en mi vida es la coherencia. O sea, ¿cómo te pido a ti que hagas algo? No, por ejemplo, para mí en lo particular me cuesta muchísimo trabajo cuando viene un paciente que me pide una dieta de tipo vegetariana. ¿Por qué? Porque yo no soy vegetariana, ¿no? Y aunque tengo todas las herramientas para poderla dar, y yo sé que un consumo de carne con determinada cantidad nos puede beneficiar o no, eso es una filosofía de vida, pero para mí es como complicado indicarla porque yo misma no la practico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aunque la pueda orientar muy bien a la paciente, sé qué estudios tienen que estar haciendo y hasta dónde vamos. Incluso te podría decir, no todas las personas para mí, desde lo que yo he conocido en mi experiencia clínica, les viene bien ese tipo de restricciones. Ni bajar carbohidratos, ni bajar como todo lo que dicen. No todo es para todo mundo. Entonces hay que ir investigando qué funciona para cada quien a fin de cuentas. Entonces nosotros como papás empezar a conocernos de esa manera está interesante para poder orientar a nuestros hijos. Ok, bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias, Jenny, por estar con nosotros en esta plática. Ahora como papás tenemos un poquito más de herramientas para poder conocer esta línea límite y pues de alguna manera no asustarnos y ir buscando con la misma finalidad, que es la salud y el bienestar de nuestros hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jenny. Gracias. Recuérdales tu WhatsApp. Ok. El número, se los puedo dejar también acá para darlo, en el que se pueden comunicar también vía Parentbook, o sea, nos pueden hacer llegar los mensajes. Muchísimas gracias de verdad por sus atenciones. Y bueno, acuérdense de darle clic aquí al video y si hay dudas, pues compártanlas para que aquí Jenny nos haga favor. Con todo gusto. ¿Sale? Nos vemos. Muchas gracias. Se despide con mucho cariño, Laura.